Buenos días a todos nuestros amigos que nos siguen a través de los 96.5 MHz de la frecuencia modulada estéreo de RTP 96.5 en la provincia de Santa Elena y Guayas, 98.7 en la provincia de El Oro. No hay contracción, no hay provincia del Oro. Aunque algunos le dicen así, pero bueno, ya, el que nace estúpido muere estúpido. Sin duda alguna, la estupidez no tiene cura. El cáncer detectado al principio sí, la estupidez no. Muy buenos días a la gente del Real Audio, www.rtp.es. Y muy buenos días a quienes nos escuchan y nos ven a través del canal de YouTube de RTP, el Facebook Live de RTP, el Facebook Live de su servidor Rodolfo Vaquerizo Blum, en Instagram, en X, YZ, no hay X, pero bueno, ok, en las que hayan. Y hoy dice Diario Expreso, que es 1 de octubre, dice Diario Universo, que es 1 de octubre, ha de ser 1 de octubre, no se han de haber puesto de acuerdo para mentir, no, el líder Tralala decía que la prensa ¡coja! Pero nunca los acusó de haberse puesto de acuerdo para mentir, de cambiar la fecha. Así que yo tampoco, no. Con nosotros el doctor Quintana. ¿Cómo está, doctor? Muy buenos días, licenciado. Un gusto. Oiga, gracias por aceptar la invitación tan... fue el señor Salía, yo que lo venía oyendo, dije, no, pues, lo han martirizado. Va a sumar unos 400 puntos para el día del juicio. ¿Usted es creyente? Ah, sí. Bueno, sí, ya sumó unos puntos para el juicio, el día del juicio final. Cuando San Pedro evalúe para dónde va, le va a decir, ¿no? Bueno, a ver. Le voy a hacer quisiera que me analice una reflexión que se me ocurrió el otro día. La Constitución actual tiene 444 artículos y si no recuerdo mal tenía 20 y pico de transitorias. Y todo el mundo decía que por qué una constitución tan reglamentaria, que por qué que las constituciones... Bueno, la de Estados Unidos tiene 7 artículos, 25 enmiendas reales porque 2 se anularon, son 27, pero la posterior anuló la enmienda Woolstead, que era la de la prohibición del alcohol, o sea que realmente son 25. La constitución de Venezuela tiene 350, o sea, tiene hasta menos. O sea, constitución con 444 artículos no debe de haber, yo no creo que hayan 5 en el mundo. Y de repente me di cuenta por qué. Porque la Corte Constitucional es uno de los inventos de la Constitución del 2008, antes no existía, era el Tribunal Constitucional. Y si usted en la Constitución prácticamente reglamenta todo, y la Corte Constitucional por mandato constitucional está obligado a ver si lo que se le plantea está de acuerdo a la Constitución vigente, que es la de los 444 artículos, que prácticamente reglamenta todo, usted le está diciendo al país, no, nunca le dijo, pero en el fondo, quien termina permitiendo o no permitiendo gobernar, porque al presidente Correa le permitieron gobernar todo lo que quiso porque las cortes eran de él. Vamos a hablar claro, de bolsillo, ¿ya? De bolsillo. Pero resulta que con 444 artículos, todo cae pues en el campo de la Corte Constitucional. Y me he dado cuenta que eso no fue coincidencia. Como decía como decía el Chavo, perdón, Roberto Gómez Bolaños. Todo está fríamente calculado. ¿Puede uno, sin caer en la teoría de la conspiración, pensar en eso? Por supuesto. El diseño está hecho para eso. El diseño fue hecho y obviamente los guardianes de la fe del socialismo del siglo XXI es la Corte Constitucional. Efectivamente que sí. El diseño es demasiado articulado que regula, acapara, limita la parte orgánica del Estado, lo que no permite realmente desarrollar, innovar, ir mejorando en cuanto a las realidades. Ahora, el perro rabioso, el perro que te mata, que te muerde, que te revuelca, es la Corte Constitucional para defender esa ideología. Claro, esa es la realidad. Pero es que, a ver. Yo recuerdo, yo estaba en la Asamblea del 2009, o sea, yo no fui constituyente, gracias a Dios, yo no estuve en esa mafia. Ya, con excepciones, ¿no? Ni tampoco estuve en la payasada esa que se inventaron llamar congresillo. ¿Se acuerda? Sí. Ya, no, tampoco. Yo entré en la del 2009. Que no es porque haya estado yo, por la gente que estuvo allí, es la menos mala. No es que era una maravilla, pero es la menos mala de todas las asambleas constituyentes que han habido hasta la fecha. Y el arquitecto Cordero, el Corcho, para mí, a Nils Olsen no lo puedo evaluar, es muy poco tiempo el que tiene, pero de todos los presidentes de asamblea que hemos tenido ha sido el mejor. Y era RC, pero él daba la palabra equitativamente a todo el mundo, o sea, jugó limpio.
Y acuérdense que ellos no tenían mayoría propia, era prestada, gracias a los 10 votos de ADE que le puso Abdalá Bucaram, al que le prometieron a cambio de los 10 votos que lo iban a traer al líder Tralalayo, un vuelo Guayaquil, y dije, hermano, te están metiendo el dedo desde la punta de la uña hasta la articulación del hombro. No lo van a traer. No, que sí. No lo trajeron. Pero bueno, ok. Pese a no tener esa mayoría. Pero es claro, la Corte Constitucional, por mandato constitucional, está obligada a verificar si lo que le presentan a su juicio está o no enmarcado dentro de cuál Constitución. De la del 2008. Entonces, en el fondo, están cumpliendo su trabajo. Así es. Oiga, pero qué paradoja. Son los guardianes del dogma. Son los Dios guardianes mío, los dominicanes, del dogma. los perros del Señor, dominicanes, los dominicos. Sí, sí. Que su verdadero nombre es Orden de los Predicadores, por si acaso. ¿Ah? No existe ninguna comunidad dominica. A ver, entonces, si los dos concordamos en eso, sería lícito suponer que también concordamos que la única forma de acabar con estos 9 ¿cuántos son? 9, ¿no? 9. 9 cancerberos. El cancerbero era un perro que estaba en las puertas del Averno, por si acaso. Es verdad. Era el perro del jefe de María Fernanda, o sea, de Satanás. ¿No? La única forma de que estos 9 cancerberos no nos impidan vivir la realidad es cambiar la Constitución. Porque si no van a tener ellos cumpliendo, y lo van a decir y es verdad, yo estoy cumpliendo mi mandato constitucional. Sí, más que todo ellos se han encargado de crear dictámenes y dictámenes que refuerzan y sobrerefuerzan toda esta línea ideológica. Entonces, definitivamente, la constituyente es una necesidad para todo el Ecuador, no solo en este ámbito constitucional, o sea, es salir del socialismo del siglo XXI y entrar en armonía con el desarrollo mundial, porque definitivamente es así. La Constitución nos los prohíbe. La Corte Constitucional entra a ser el defensor de este dogma, de esta prohibición. Entonces, no hay salida. Le dice, no hay salida. Claro, usted tiene razón, cerraron el círculo. Así es, no hay salida y efectivamente argumentación va a haber, siempre va a haber argumentación. Pero realmente... ¿Pero argumentación sobre qué? Perdónenme, porque ya. Si yo le digo a usted que 2 más 2 son 4, ¿usted me va a argumentar que no son? Sí, obviamente, le puedo argumentar. Usted me acaba de decir que con eso se cerró el círculo. Hay que ser estúpido o ciego para no darse cuenta que efectivamente cerraron el círculo. Efectivamente, no. Es un candado que existe constitucional. El sistema fue diseñado de esa manera. Tanto es así que ante realidades como las que estamos viviendo ahorita, de la delincuencia y todo esto, mire que llama mucho la atención que la Corte Constitucional en esta sentencia de que declara la inconstitucionalidad de la ley, le dice a la Asamblea que no ha hecho fair play. Así lo dice hasta en inglés. Me llamó mucho la atención. No, así. En inglés se lo lanza el fair play. Ustedes no han jugado Señor, fair se llama play. juego limpio. Imagínese usted, así la Corte Constitucional, a esos niveles. Y muchachea al presidente realmente y a todo su... en palabras elegantes, obviamente, pero eso es una falta de respeto que no es digno de una alta corte. ¿Son altos los de la Corte? Bueno, están por la altura de Quito, nada más de eso. Sí, porque si esto es una alta corte, yo juego básquet en la NBA, ¿no? De pelota podría jugar, y eso que soy muy flaco, pero allá el 1,90 m es bajo. Bueno, alta corte, Dios mío. Y lo peor de todo es que es la Corte Constitucional. A ver. Usted tocó de pasada un punto fundamental. Que los dogmáticos y los que defienden a capa y espada, atención, muchos sin ser ni siquiera cercanos al correísmo, no sé si son estúpidos o los fellow travelers, ya que la Corte habla en inglés, yo también, los compañeros de viaje que se hablaba cuando había la pugna entre los dos sistemas después de la Segunda Guerra Mundial. A ver, ¿qué tiene que adecuarse a qué? ¿O quién tiene que adecuarse a qué? ¿O qué tiene que adecuarse a quién, mejor dicho? La gente, las personas, usted, yo, todos los ecuatorianos, nos tenemos que adecuar a una letra escrita en el 2008, cuando el país era enormemente distinta, o los 9 cretinos deberían entender que en el 2025 la situación es tan distinta que no le pueden pedir a la gente que tiene que adecuarse a la norma que ya no funciona, sino que la norma tiene que responder a la realidad social. ¿Cuál? Así es. Toda la sociedad, las necesidades de nosotros
Vamos a corte en la radio, seguimos en las redes sociales, por favor. Las necesidades están dadas, la Constitución y las normas, los principios constitucionales son evolutivos, no son... ¿Son como dijo? Evolutivos. ¿De la teoría de la evolución de Charles Darwin? No, es que es una ciencia social. Usted, por supuesto. Pues, es una ciencia social. Matemáticas. Así es, no es una ciencia exacta. Entonces, evidentemente, como está ahorita diseñado, y lo que usted dice, mire, hay personas que están, los followers, ¿cómo fue el término que hizo? Bueno, ¿cómo es los compañeros de viaje? O sea, es fácil. The fellow travelers. Okay, es fácil vivir dentro de un paradigma, es cómodo, pero tener la capacidad de analizar desde un punto de vista técnico, social, las necesidades que una constitución requiere reconocer, no cualquiera lo hace, porque es muy cómodo estar dentro de la misma esquema de los dictámenes y no estar revisando nada más. Entonces, esos son las personas que no salen del paradigma, ¿no? Entonces, obviamente, no solo se debe entender la capacidad de análisis, sino también otros intereses, porque también hay abogados y grupos de personas que son muy afines, muy amigos de la Corte, que su ejercicio profesional está muy cercano a ellos, tienen casos con ellos y evidentemente... Perdóname, hay Vox Populi que dice que hay 3 por lo menos bufetes en Quito, que cada grupo de 3 tiene su... Así es. Su bufete. No me consta. Estoy diciendo lo que dicen y no estoy acusando a nadie. La academia, todo el mundo tiene conexiones, obviamente, dentro del nexo de la Corte Constitucional. Y evidentemente es como la fe, ¿no? Evidentemente es como la fe. No van a poder ver otras realidades que no sea la que la Corte les dicta. Sí, pero no estamos en tiempos del Concilio de Trento y los dogmas. Así es. O sea, Juan 23... que ese sí es de verdad un santo, no como algunos otros que los hicieron santos a la carrera, para evitar que todo el mundo se entere que habían tapiñado a la pedofilia de los soldados de Cristo de Maciel y del sodalicio de Perú. Me refiero al polaco, concretamente Juan Pablo II. A la carrera lo hicieron santo. Porque si hubiera tomado el proceso que toma normalmente en la iglesia hacer santo a alguien, jamás pasaba. Fue alcahuete de los pedófilos. Si a alguien no le gusta, vaya a tomar por saco. Mire, tomando en consideración el tema de la evolución, tenemos un ejemplo clarito, la Constitución de los Estados Unidos. Cuando se redacta... 1783. No se toca para nada la esclavitud. No. 77 reformas después, 14 enmiendas después y 77 años después, recién comienzan el tema de la emancipación y ponerlo en la Constitución. Entonces, evidentemente, es un tema que va evolucionando y que la sociedad tiene que acogerlo. Una de las enmiendas posteriores al Bill of Rights, que son las primeras 10 enmiendas, es justamente la que termina con la esclavitud, y la enmienda que dice, justamente por el tema de la esclavitud, que los esclavos eran cosas, no personas, que dice que toda persona nacida, o todo ser humano nacido en los Estados Unidos, es ciudadano americano. Era para que los esclavos, los antiguos esclavos, pudieran ser ciudadanos. Por supuesto. Ese fue el espíritu de la enmienda, ahora la han torcido. Ahora, yo entiendo que todo el mundo tiene un sesgo, una ideología, un gusto. Hace años en Estados Unidos había una corte liberal y en Roe versus Wade dijo, no, esto no es asunto de cada estado, sino que esto lo va a decidir el gobierno federal, el tema del aborto. Pasaron los años, vino una corte claramente de sesgo conservador y dijo, no, Roe versus Wade, el fallo Roe versus Wade está equivocado, nunca tuvo un asidero constitucional y le devolvemos, no es que prohibieron el aborto como ciertos ignorantes lo propalan, le devolvieron a cada estado la facultad, porque en Estados Unidos cada estado tiene una corte suprema, un legislativo y el gobernador que es elegido por el pueblo, le devolvieron a cada estado la facultad que tenían antes de Roe versus Wade. Yo entiendo que uno tenga distintos enfoques políticos, pero la Corte Constitucional ecuatoriana tuvo la apertura al cambio de los tiempos de ponderar, recuerda usted cuando fue el problema del matrimonio igualitario, la Constitución dice textualmente que el matrimonio es un tema entre hombre y mujer, pero la Constitución también dice que todos los ecuatorianos tenemos los mismos derechos. La Corte ahí sí fue muy flexible y entró a ponderar los derechos, y obviamente el derecho a la igualdad está por encima de una restricción que viene de la cultura judeo-romano-cristiana que tenemos nosotros, ¿no?
Y le puedo entender eso. Alguien diría, no, perdón, la Constitución dice que es. Pero bueno. ¿Y por qué no ponderan en todas estas leyes que estamos, el país hasta aquí, de asesinatos, cantones que tienen que cerrar la atención porque no puede ir a nadie a trabajar porque los matan, y los señores no ponderan, no modulan? Explíqueme, porque yo debo ser medio bruto, pero no entiendo. Le voy a decir lo siguiente, licenciado. Lo primero, que en la norma expresa, usted lo acaba de decir muy bien, hay otra. Por ejemplo, que todos los ecuatorianos, usted y yo, todos los que nos están viendo, tenemos derecho a recurrir, a apelar de un fallo o resolución. Pero no en todos los procesos se puede hacer. No, con ellos no se puede. De acuerdo. Entonces, cuando la Corte no hace el mismo ejercicio interpretativo, se convierte en un instrumento coludido para que el desarrollo del país no avance y para que la inseguridad se sostenga. Es un instrumento político. Yo lo califico así. Es casi una complicidad. Por supuesto que sí. Claro, argumentada, puesto con todas las bonitas palabras, pero se ha convertido en un instrumento de oposición política y que va en contra de la seguridad de los ecuatorianos, lo digo sin ningún tipo de pudor. Pero en cambio hay medios de comunicación como El Expreso, pues yo hablo las cosas con su nombre, que, no sé, ellos han entendido que como el gobierno no tiene oposición, ellos deben de ser los abanderados de la oposición, y la mayoría, no todos por suerte, la mayoría de quienes escriben allí ven la paja en el ojo del vecino y no ven la viga en el propio. O sea, más sesgo que el que tiene Expreso es difícil de encontrar en otro periódico. En la televisión sí es fácil de encontrar, ¿no? Hay uno que es por razones familiares el problema, pero bueno. ¿Cómo puede ser que hayan dicho, estamos ya nuevamente en la radio, decía el doctor que un artículo de la Constitución dice claramente que todos podemos recurrir de una sentencia? Vaya, pues recurre a una sentencia de la Corte Constitucional. ¿Ante quién recurre? Bueno. Y cuando uno quiere hacer cosas y la Corte las bloquea porque no tiene la apertura para ponderar o para analizar, salen los corifeos de aquí. Yo no tengo problema de dar sus nombres y apellidos. Señor Aguilar, por ejemplo. ¿No? A defender a capa y espada. Y ellos no, a mí me consta que el señor Aguilar no es correísta, es otra cosa, pero no es correísta. Igual el señor Payares. Nah. Entonces, ¿por qué? ¿Qué justificación podría dar la Corte para ponderar y para ponderar artículos y derechos, que es una barbaridad, que una Constitución no es de derechos, sino de derechos del Ecuador, ¿no? Los juristas de verdad se morirían del susto. ¿Por qué así como ponderaron lo del matrimonio igualitario? ¿Por qué no ponderan la situación actual del Ecuador y las leyes urgentes que envía el presidente y le empiezan a decir que esto no tiene unidad de materia? Cuando todo es económico en la vida, señor, discúlpeme, menos respirar, que por suerte no cuesta plata. Así es, además en la sentencia en donde declaran la inconstitucionalidad, uno de los principios que ellos consideran vulnerados, la Corte Constitucional, es el de deliberación legislativa. O sea, el argumento grueso de la Corte realmente no se fundamentó en la unidad de materia. Es que como dijo el propio doctor Salgado, que fue el primer presidente de estas nuevas Cortes, en una entrevista dijo que, unidad de materia había, porque todo es económico. Así es. Y el doctor Salgado presidió la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Estos 9, ninguno ha llegado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ni de portero, peor de presidente. Bueno, entonces, ¿qué dijeron? Entonces dijeron que no hubo el debate deliberativo necesario. Perdón, ¿y quiénes son ellos para calificar a una función independiente del Estado? Así es, ahí es donde viene el abuso de poder, ahí es donde en un mejor Ecuador fueran sujetos de juicio político. Pero realmente. No se puede. No se puede, pero realmente esa fue la argumentación. O sea, déjame ver si te entiendo bien. Yo te declaro inconstitucional la ley porque a juicio de nosotros 9 sabios, Maximiano, Ulpiano, Papiniano y Gallo, más 5 otros, los 4 pilares del derecho romano, por si acaso, más 5 más, nosotros hemos decidido que ustedes no han debatido. Perdón, ¿y quién le ha dicho a la Corte Constitucional que entre sus atribuciones está calificar si el Parlamento ecuatoriano, que es el poder legislativo,
uno de los tres poderes del Estado clásicos, porque un imbécil del RC dijo que Montesquieu estaba superado, ¿no? ¿Quiénes son pues, para calificar si debatieron o no? Lo peor no es eso, lo peor es No, que el no. debate... Usted me quiere matar. El debate que realizaron les pareció insuficiente. Eso es lo peor, que a la Corte el debate que se realizó, porque sí hubo debate. Claro, ellos no dicen no hubo. Ya, no, dicen el que hicieron. El que hicieron está insuficiente, no sirve, está mal. A esos niveles Pero, la Corte llega por Dios, para justificar un no. A esos niveles. Pero yo quisiera que alguien me explique, a ver, los desafío a todos estos, a que me expliquen en qué parte de la Constitución se le permite a la Corte Constitucional interferir, en este caso sería calificar la calidad o cantidad de los debates del Poder Legislativo, que existe mucho antes de que se inventen estas pendejadas. En Estados Unidos no hay Corte Constitucional. Ya. La Corte Suprema es quien interpreta la Constitución. Perdón, y la Corte Suprema elige qué casos trata. No es que yo voy a la Corte Suprema, oiga, resuélvame. Allá escogen qué tratan. Así es. Ese es el argumento. Ese es el argumento paradójico realmente, porque aparte de eso, al interferir, al calificar, o sea, ahora la Corte califica el nivel de debate. O sea, es insólito, por eso insisto que es un instrumento político hoy en día. Está siendo utilizada para que, sumado a todos estos delincuentes que están paralizando el país, se desestabilice la democracia y por sí el gobierno. Y, licenciado, vea, cada vez que hay algún tipo de elección, una decisión en las urnas, Ecuador se incendia. Ecuador se incendia, masacres, delincuencia organizada a todo nivel. No, pero, perdón, no es una coincidencia. A partir del gobierno de Lenín Moreno, porque hasta antes Así de es. eso, esto parecía un convento franciscano. Así es. O perdón, de la Orden de Sacerdotes Don Bosco, SDB, que es como realmente se llama los salesianos, son sacerdotes Don Bosco. El Papa, cuando autorizó a Don Bosco, un gran hombre, tan gran hombre que a Don Bosco lo trataron de matar los comunistas y los sicarios de los patrones, en Torino, en Italia. Ese era un monstruo. O sea, es una estrategia para acaparar el Pero poder. entonces, perdónenme, una preguntita. Pero no está violando la Constitución la Corte al meterse a calificar lo que hace, lo que debate o no debate la Asamblea. Tienen inmunidad, no pueden prevaricar. Por fallo de ellos mismos. Por ellos mismos se blindaron. Eso no se llama ser sinvergüenza. Digo yo, ¿no? Eso se llama ser patriotero. ¿Cómo fue el fallo? Los jueces constitucionales de primera y segunda instancia pueden prevaricar. Los de tercera, o sea, nosotros no. Perdón, Así para es. beneficio de todo el mundo. Exactamente en qué consiste el prevaricato y cuándo alguien prevarica. Bueno, cuando fallas contra norma expresa, cuando a una de las partes le generas un prejuicio. En este caso, el fallar contra norma expresa, es decir, tomarse atribuciones que no le corresponden por la Constitución ni la ley, sería un prevaricato, definitivamente. Oiga, que déjeme sí. hilar fino. Usted me dice fallar contra norma expresa. Me imagino que un prevaricato terrible es fallar contra norma expresa de la Constitución. Por supuesto que sí. Y no dice la Constitución. Norma expresa, no dice si es norma constitucional o no. Expresa. Expresa. Ya, le pregunto. Por ventura no está en la Constitución bien expresamente escrito que el matrimonio es entre hombre y mujer. Así Yo me voy a es. poner difícil. Ah, no, a ver, por sí. si acaso. Yo apoyé, estuve de acuerdo con que ponderen y que la igualdad, pero a ver, ahí hay una norma expresa. Ahí la Corte tendría que haber dicho, señores, cámbienme esto. Mire, bajo el mismo argumento que han puesto hoy día la inconstitucionalidad de las leyes, pudieron en el tema del matrimonio igualitario haber ordenado, dispuesto a la Asamblea que legisle en ese sentido, claro. más no cambiar el sentido o poner un artículo en la Constitución, que no lo hicieron, pero No. establecieron un precedente vinculante. Como corte en la radio y seguimos aquí. Un corte, Claro, un precedente vinculante. vinculante, por supuesto que sí. Entonces tenemos ahí un derecho no establecido. No, perdón, en la- prohibido en la Constitución. Prohibido en la Constitución, pero desarrollado en un dictamen. Entonces, vamos a decir que haciendo un símil con Estados Unidos, la Corte son los 9 que pueden hacer enmiendas en la Constitución y que nadie les puede decir nada. Ellos sí pueden enmendar la Constitución, entonces. Así es, pues. Ellos pueden poner los articulados, ¿Ah, sí? Sí, sí. definitivamente, y eso tampoco está dentro de sus atribuciones. ¿No? Y además que en Estados Unidos, para añadir una enmienda, ¿no? Sí saben, como en la película, ¿no? Usted primero tiene que tener 2/3 de la Cámara de Representantes, 2/3, y luego tiene que tener 2/3 en el Senado.
Y cuando tiene los 2/3 en los dos, tiene, no me acuerdo si son 10 o 15 años, para que por lo menos las 3/4 partes de los estados le aprueben. O sea, es prácticamente... Por eso es que yo me muero de risa cuando salen los grupos woke, que sí, que hay que cambiar la enmienda sobre la segunda enmienda que dice, para protegerse de la tiranía del Estado, los ciudadanos podrán portar armas a la vista, no ocultas. Y, ¿sabe lo que dice? Pues era a principios del siglo XVIII, ¿no? Todo eso. Que sean las mismas armas que tiene el Estado. Claro que ahora si alguien invoca que quiere tener un portaaviones nuclear, Elon Musk podría comprarse un portaaviones nuclear. Le van a decir, señor, no joda. Pero allá mire cómo es una enmienda. En cambio, aquí la Corte de un plumazo enmienda. Así es, no tiene contrapeso. La Corte Constitucional no tiene contrapeso, es decir, está fuera de todo lo que es el diseño de pesos y contrapesos de un Estado. Así de simple. Doctor Quintana, una preguntita. Yo recuerdo cuando aquí el anticorreísmo visceral, o sea, los que, según ellos, pues, ni Satanás se compara con Correa. Yo les voy a contar una cosa. Hitler, que comparar a Correa con Hitler es insultarlo a los dos, pero por distintas razones, ¿no? El uno era un loco de mente asesino serial, pero era un genio. El otro no es ningún loco de mente asesino serial, pero no es ningún genio. Así que no se los puede comparar. Y en 1935, en pleno régimen nazi, el primer país del mundo que sacó la ley de protección de la naturaleza y de los animales, adivine cuál fue, el Tercer Reich, los nazis. Así que todo el mundo tiene cosas buenas y tiene cosas malas. Lo que pasa es que las malas de estos manes eran pues la aberración de la aberración, igual que Stalin. Ya. Yo pregunto, ¿en base a qué? Que no sé, obviamente, es que no nos da la gana. Pero el artículo 444 de la Constitución, yo fui asambleísta en el periodo del 2009 y para evitar hablar estupideces me tuve que leer el mamotreto 5 veces. 5 times, ya regresamos al corte. Hablando del artículo 444 de la Constitución, que dice que para llamar a consulta popular se puede hacer de la siguiente manera: por petición del presidente de la República, por voluntad popular con el 12% del padrón o por la Asamblea Nacional, no me acuerdo si es por mayoría absoluta con 2/3. 3. Dígame en qué parte del artículo 444, por favor, véame el artículo 444 de la Constitución. ¿En qué parte del artículo 444 dice que hay que pedirle permiso a la Corte? Eso no lo dice. Ellos, la argumentación que han hecho es que la consulta popular está regulada, ¿verdad?, porque la Corte tiene que tomar procedimiento ante una consulta popular, pero es que tenemos diferentes tipos de consulta popular. No es acceder al poder constituyente. Ahí pues está, mire. El artículo establece que una asamblea constituyente puede ser convocada a través de una consulta popular. La consulta puede ser solicitada por el presidente de la República, las 2/3 partes de la Asamblea Nacional, no eran la mayoría absoluta, o por el 12% de inscritos del periodo electoral. La consulta debe incluir las reglas del proceso electoral, así como la forma en que se elegirán los representantes a la Asamblea. ¿Dónde dice Corte Constitucional allí? Así es. Mire, el artículo 66 establece nuestro derecho a ser Búsqueme consultados. el 66. Establece nuestros derechos a ser consultados. O sea, usted y yo, Gerhard y la secretaria de Defensa de la Consulesa del Averno, Maricela, tienen derecho a ser consultados. Tenemos el derecho, entonces no puede ser... Artículo 66, consagra los derechos de libertad reconociendo y garantizando a todas las personas numeral 8. un conjunto de derechos fundamentales. Numeral 8. Numeral 8. Baje. Numeral 8 del 66. Derecho de petición, protección, de libertad y seguridad personal, debido proceso. Hay que buscarlo con el numeral. Artículo 66, numeral 8. Búscate artículo 66, numeral 8. Pero mientras tanto sigamos. A ver, ya. Tenemos el derecho a ser consultados. Tenemos el derecho a ser consultados, efectivamente. Pero hay que pedir permiso a la Corte. Es que no lo dice ni el 66 ni el 444. En cambio dice que las atribuciones, la argumentación que están haciendo, que han hecho las personas. El artículo 66, numeral 8 de la Constitución establece el derecho a la no discriminación, indicando que se garantizará y desarrollará el conocimiento y ejercicio de los derechos constitucionales de forma progresiva, siempre que se garantice alguna de las condiciones para un ejercicio pleno y efectivo, así que pues, se produzca a ver, texto completo del numeral 8, bájamelo. El contenido de los derechos de aplicación, no está en el 8. No, 69. 69, les soixante neuf, Gerhard.
Lo bueno de tener esto, antes de mi tiempo había que buscar en el libro. Pues. Claro que sí. 69. No, No. derecho de la naturaleza. Pero bueno, En todo ya caso, lo vamos a ya le voy encontrar. buscar. Ya. Pero a ver, si en ninguno de esos artículos está el argumento que utilizan al menos los sayones y los asalariados, no necesariamente asalariados, salario viene de sal. ¿Sí saben por qué no? Porque en la época de la República Romana se pagaba el estipendio mensual, el sueldo, el salario en sal. De ahí viene la palabra salario. Interesante, ¿no? Bueno, a ver, todos los asalariados, ponme el 443. Perdón, no Gerhard, póngame el 61. 61 numeral 4. 61 numeral Le 4. ¿Usted vio la serie esa del Dr. House? Sí. Hay una parte cuando usted se cabrea y le dice a los del equipo, idiots, del old French idiot, idiotas del antiguo francés. Claro. A ver, establece el derecho de las ciudadanas y ciudadanos de ser consultados sobre los asuntos de interés público. Este derecho permite a los ecuatorianos participar de forma directa en la toma de decisiones que afecten a la colectividad y es una pieza clave del capítulo sobre los derechos de participación. Oiga, yo estoy ciego, pero no veo. No, soy imbécil. ¿Dónde dice Corte Constitucional? Pieza clave. La Sí, no. Constitución lo dice. Pero no dice Corte Constitucional. No, para nada. Para nada. Es que, a ver, el creador es el constituyente. La Constitución es la creación. Entonces, en este momento, la Corte Constitucional impide que el soberano, Sí, ya. el creador, la creación, está impidiendo que volvamos al creador. Eso es una antinomía que No, hay. pues sería en términos religiosos sería una blasfemia. Pues. Exacto. O sea, que alguien le diga, tú no puedes acudir al Creador, ¿qué te pasó? Pues? Así O sea, es. no puedo ir, el creyente dice que no puedo ir a la iglesia a rezar para comunicarme con... No puedes. Así Porque le es. tienes que pedir permiso a la Corte Constitucional. Así Vea, Gerhard, no sea malito. Póngame el 441, el 442 y el 443 porque vamos a hacer una explicación aquí. Los sayones, los asalariados, no solo por dinero, sino por intereses, y otros por convicción, justifican la capacidad constitucional de la Corte en el 443, pero se olvidan de que las cosas no son independientes totalmente. A ver, el 441, ¿ya? La garantía del debido proceso y el derecho a la libertad personal, estableciendo que ninguna persona puede ser detenida sin orden judicial, a menos que sea prendido, también regula la proporcionalidad de las sanciones. El 442. Y el 443. El artículo 4.3 de la Constitución del Ecuador establece, aquí aparece la Corte Constitucional, establece que la Corte Constitucional es la encargada de calificar cuál de los procedimientos previstos en este capítulo es el que corresponde en cada caso. En esencia, la Corte tiene la facultad de determinar el tipo de procedimiento que se debe seguir por una consulta popular. Sí, pero yo no quiero la visión, yo quiero el artículo. ¿Qué dice el artículo 443? Ponme el artículo. Porque me acabo de dar cuenta que la inteligencia artificial en temas de derecho constitucional vale triple. Es inteligencia artesanal. Exactamente, ni siquiera artesanal mala. Porque la artesanía de gran calidad ya no existe. O sea, la artesanía de la época del rococó y del barroco es imposible de replicar actualmente. Porque no hay los artesanos capaces. Simple. Así es. A ver, el artículo 443. Desde prisión, noticias RTP. Los Chone Killers estarían ordenando caos y asesinatos en Durán. Hijo. Coincidencia, ¿no? Qué linda coincidencia. Masacres y todo esto. ¿Tiene una coincidencia mejor? Justo antes de una constituyente. No, y quiere una coincidencia mejor. En todos los periodos de la señora Mariana Mendieta, social cristiana. En todos los periodos del señor Dalton Narváez Mendieta, hijo de la madrina, como le decían a doña Mariana. Y en el periodo de la señora Alexandra Arce, ¿a cuántos funcionarios de Durán mataron? A ni uno. ¿A cuántos alcaldes lo fueron a ametrallar el día de la posesión como a Luis Chonillo? A ni uno.
Así es. ¿Y sabe qué decía mi abuelita? Coincidencias en Pascuales. Coincidencia en Durán ahora. Sí, esto es coincidencia en Durán. Sí, y yo no sé qué está esperando la fiscalía para sumar 2 más 2. Y que, es que no está aquí la Genio, por cierto, la Genio está en Argentina. Sí. ¿Sabe qué? Yo le reconozco méritos a todo el que tiene méritos y la señora tenía méritos, pero también le reconozco los defectos. Y yo creo que ella tenía al menos una agenda temporal que estaba dictada no por los acordes de la Novena Sinfonía de Beethoven, ni por Ein Klein Music, ni por Don Giovanni de Mozart, no, por su ritmo político. Efectivamente, así es. Ella era muy rápida en algunos casos y más lenta que una tortuga en otros. Entonces, ¿dónde está el mérito? Ahí se la dejo. Pero un poco más y Juana Diarco es una gila al lado de ella, ¿no? Imagínense. Solo a una persona con una mentalidad bien torcida se le puede ocurrir que Danilo Carrera es miembro de la mafia albanesa. Yo conozco a Danilo Carrera, que yo soy un pendejo de colegio. Ya. Y verá que yo estoy hablando de Danilo Carrera, porque al cuñadito de Danilo Carrera, ese lo que fue un inoperante, pero acusarlo de delincuente, tampoco. Una de las virtudes, que no es virtud porque ese es el deber ser, pero al presidente Lazo nadie lo puede haber acusado de haberse robado un centavo. Yo lo que lo he acusado de haber sido un incompetente y de haberme me hizo quedar como cojudo, porque yo voté 2 veces por él. Claro, pues. Perdónenme, hay un viejo dicho que dice que ¿cómo se puede quedar un pueblo de elegir un presidente inepto si los ineptos que lo eligieron son más ineptos? Entonces yo me declaré cuando estábamos al lado de Yulán. Es lo malo que no está Yulán aquí, oiga. Esto está lindo, pero no hay Yulán. Hurtado entre Machala y Antepara, que era otra estructura. Y yo ahí me declaré públicamente en un programa que lo tengo bien grabado, Twice, ya que ellos hablan de fair play, Twice, cojudo. Voté las 2 veces. Y no porque es que yo voy a votar para que no gane Arauz. Me importa carajo a mí Arauz. Yo voté porque pensaba que el señor iba a ser un buen presidente. Miren qué cojudo que fui. Me hizo acordar de las palabras de Facundo Cabral, de los cojudos. Sí. Como son mayoría, eligen al presidente. Artículo 443. La Corte Constitucional calificará cuál de los procedimientos previstos en este capítulo corresponde en cada caso. Brillante. Vamos al capítulo. Sube. Capítulo. Reforma de la Constitución. Y ahí dice, mediante referéndum solicitado por la Presidenta o Presidente de la República o por la ciudadanía con el respaldo de al menos el 8%. Están hablando de una enmienda. Primera reforma en la enmienda. ¿Qué necesita la enmienda? Referéndum o el 8% de respaldo popular si es iniciativa ciudadana. Por iniciativa de un número no inferior a la tercera parte de los miembros de la Asamblea, el proyecto se tramitará en 2 debates, 1 año entre el primero y segundo debate. Ya. 442. La reforma parcial, aquí estamos hablando, primero enmienda y luego reforma parcial, que no suponga una restricción de derechos y garantías constitucionales o modifique el procedimiento de reforma de la Constitución, tendrá lugar por iniciativa de la Presidenta o Presidente de la República o a solicitud de la ciudadanía con el respaldo de al menos el 1%, mire, del 8 bajo el 1, de los ciudadanos y ciudadanas inscritas en el registro electoral o mediante resolución aprobada por la mayoría de los integrantes de la Asamblea Nacional. La iniciativa de reforma constitucional, reforma, estamos hablando de enmienda y reforma, será tramitada por la Asamblea Nacional en al menos 2 debates. El segundo debate se realizará al menos 90 días después del primero. El proyecto de reforma se aprobará por la Asamblea Nacional. Una vez aprobado el proyecto de reforma constitucional, se convocará a referéndum. Ya. Para la aprobación del referéndum, de la reforma, ¿no? Se requerirá al menos la mitad más 1 de los votos válidos. Ya. 443. La Corte Constitucional calificará cuál de los procedimientos previstos en este capítulo corresponde a cada caso. Se está refiriendo obviamente a los 2 anteriores, porque no se puede referir un artículo al posterior, porque no estaba escrito por cuando escribieron el 444. ¿Y qué dice el 444? Que la Asamblea, el presidente, el 12% del padrón o los 2/3 de la Asamblea. Por tanto, el 443 no aplica al 444, aplica al 442 o al 441. ¿O me equivoco? No se equivoca, hasta el... no he sido tan bruto. Oiga, puta, gracias, doctor. Hasta el más lego puede entender de que la reforma es parcial o enmienda. Sí. Solo trata sobre eso. La constituyente no es reforma, es que una asamblea constituyente no es una reforma. Exacto, pues. Es que así es, definitivamente, pero lo que pasa es que los cancerberos, obviamente, del sistema
se han inventado dictámenes, han hecho los dictámenes para tenerle miedo a esta palabra que le llaman, cuando usted le dice a la Corte Constitucional plenos poderes. Ahí vamos, ahí ya me la centró. Ya me la centró. A ver, los nueve de la fama. Chuta. Ojalá que sean del partido. No, Pizarro los hubiera sacado a pa limpia a los de la fama, pues esos fueron 12 más 1 de la fama, acuérdense. A esto le faltan 4. Bueno, vamos a cortar en la radio, seguimos aquí. A ver. En el 2008 se le preguntó al pueblo por una asamblea constituyente de plenos poderes, ¿no es cierto? Atención, municipio está dispuesto a denunciar caso de embargo de viviendas en Mucho Lote 2. Unas 27 familias protestaron días atrás luego de que han sido notificadas de un embargo por una deuda. Universidades piden a autoridades y dirigentes sociales demostrar voluntad política para abrir un diálogo en Ecuador. Bueno, las instituciones educativas se sumaron a la exhortación de la Oficina Sudamericana del Alto del Comisionado de Derechos Humanos de la ONU a que exista diálogo. Ya le quité el volumen, pero vamos a ver. La Corte, en un dictamen previo, curándose en salud, dijo que no se puede convocar a una asamblea constituyente de plenos poderes. Entonces, nuevamente, le ruego ser benevolente conmigo, porque yo soy limitado y hay veces que no entiendo las cosas. Pero si ellos son producto de una asamblea de plenos poderes, porque la constituyente que los inventó, porque no había tribunal constitucional, con otras atribuciones mucho más racionales. El tribunal que los inventó, la asamblea que los inventó, ¿fue de plenos poderes o no? Por supuesto. ¿Y por qué ellos impiden ahora que una asamblea sea de plenos poderes? Es que tienen que cuidar el sistema que ellos mismos los crearon, obviamente. O sea, spooky cookie. Sí, esa es una ideología. Tenemos que entender que la Constitución del 2008 también fue partido de una ideología política. Correcto, sí, claro. Y León Roldós hasta denunció que vinieron los españoles de Podemos a meter mano en lo que habían deliberado. Entonces, y León Roldós es un hombre serio, por si acaso. A mí me consta, lo conozco hace muchos años. Es un hombre honrado, un hombre serio y un hombre brillantemente inteligente. Entonces, dentro del diseño constitucional de esta ideología se tenían que establecer. Obviamente, creo que dijeron que había una constitución para 300 años, ¿verdad? Sí, pero el propio presidente Correa la reformó el 2011. Ya. Entonces, evidentemente, tenían que hacerse las herramientas para que no se vuelva a dar este fenómeno, ¿verdad? Pero que va en contra de todas las teorías del derecho constitucional y del Estado, porque el poder constituyente es el poder constituyente, pues, o sea, está por encima del poder constituido. Y encima de la ortografía y la semántica y la interpretación. O sea, oiga, sáqueme una curiosidad. Perdón. Estamos totalmente de acuerdo, o sea, yo he amanecido con el cerebro despejado. No he inhalado nada, por si acaso, ni Big Vaporub, peor otra cosa. Peor lo que usa el señor Petro. Porque ese sí usa. Creatina nasal. No, clorhidrato de cocaína. A ver, nos vamos al referéndum. El pueblo dice que sí quiere una asamblea constituyente. ¿Ya? Se instala la constituyente. Y una vez instalada, la constituyente decide por mayoría o por unanimidad, que sería todavía más grave, declararse de plenos poderes. ¿Qué van a hacer los cancerberos, como usted lo llama? No pueden hacer nada, porque definitivamente... Pero ¿qué van a intentar hacer en última instancia? Ellos van a buscar, ellos tienen esa facultad, según la ley, de declarar inconstitucional cualquier actuación fuera de lo que esté puesto en el estatuto. Pero si la Corte, si la nueva asamblea les gana y en el momento de instalación dice, somos de pleno poder y como somos de pleno poder están destituidos todos, como hicieron la otra vez. Todos destituidos. En el momento que la Asamblea Constituyente, que es la voluntad del pueblo, ¿correcto? Sí. Destituye a todos, se van todos a la casa. Ahí dice, pero el presidente de la República no. No. Porque le da la gana a la Asamblea Constituyente. Puede hacerlo. Lo que le da la gana, ¿no es cierto? Así es, el poder constituido tiene esa facultad, tiene limitaciones ahorita. El constituido. El constituyente. Ahorita se podría creer... Se podría creer que no se puede hacer, pero es una decisión que va a tener que tomar la Asamblea
no es saludable incluso de que decir que plenos poderes significa que asume todos los poderes en ese momento para la distribución y administración del Estado, sino para tomar decisiones que son de inmediatez necesarias. Estamos nuevamente en la radio. No. Le ruego no sea malito, para beneficio de los radioescuchas. Recapitule lo que decía. Bueno. Yo decía que es la Corte, que la Asamblea se instala y se proclama de plenos poderes y manda a todo el mundo a la casa y dice, no al presidente de la República, pero la Asamblea Nacional se va a la casa, la Corte, todas las Cortes están supeditadas a lo que yo diga, y la Corte Constitucional está destituida. Mire, el estatuto es claro, las razones por las cuales se tiene que formar el poder constituyente están ahí. Será la Asamblea en ese momento la que tomará las decisiones, cómo va a ejercer ese poder que le ha dado el ¿Puede pueblo. desconocer el estatuto? Buena pregunta. Yo diría que sí. ¿Sí? Yo diría que sí, porque el poder constituyente es ese. Vean, señores, hay había, porque estaba remuerto, un francés que además era cura, el abate Sieyès. Él es el inventor de la teoría constitucional moderna. Es uno de los que se le viró a Luis XVI, pues, ¿no? Cuando llamó a los estados generales pensando que tenía 2/3, la nobleza y el clero, contra el Estado llano. Y resulta que el clero giró 180 grados y se alió con el Estado llano y vino la Revolución Francesa. El abate Sieyès desarrolla claramente el principio de que la Asamblea, ahí era la Asamblea Nacional, no tenía límites, porque era el pueblo. Y que todo emanaba, él es el inventor de esa frase que está en todas las constituciones del mundo, creo. No sé si en la de Norcorea. No sé si allí tengan otra constitución que no diga la voluntad de Kim Jong-un, Kim Jong-un o el que sea. ¿Qué dice? Artículo 1 de la Constitución del Ecuador. Por favor, Gerhard. Artículo 1 de la Constitución del Ecuador. Ahí es donde yo voy, otro clavo para los cancerberos. Si ellos pudieron ponderar derechos entre el derecho al matrimonio, que es solo entre hombre y mujer, según la Constitución escrito, y el derecho, también escrito en la Constitución, de que todos tenemos los mismos derechos, perdón, pero entonces ponderemos el artículo 1, porque yo supongo que el artículo 1 es el artículo más importante de la Constitución, pues, ¿no? El constitutivo, claro, sí, ¿no? Por supuesto. O sea, no estoy hablando de estupideces. Para nada. Que mire, no, brother, por favor, no, ponme el artículo 1, no me metas a la IA de IA, porque fair play, ya si estos hablan en inglés, yo hablo en inglés también. Además que cuando quieran los desafío a hablar en inglés. A ver, artículo 1. El Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia social, democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico. Se organiza de forma de república y se gobierna de manera descentralizada. Punto aparte. La soberanía radica en el pueblo, cuya voluntad es el fundamento de la autoridad. Perdón, la soberanía radica en el pueblo. ¿Qué significa eso? Así es. Que a través de las herramientas como una asamblea constituyente, el soberano en ese momento... Es el pueblo. Pues. No hay argumento constitucional que pueda ir en contra de eso. Es más, siguiendo la línea de Sieyès, está Schmidt y Heller, que hablan del fraude de la Constitución, que es lo que ha hecho la Corte Constitucional y el sistema constitucional. Cuando el poder constituido le falla a la Constitución, es decir, en este caso, la Corte Constitucional, Consejo de Participación Ciudadana. La cloaca. Ya efectivamente cabe que el constituyente tome cartas en ese asunto. ¿No? El fraude constitucional, interesante. Usted me dice que es una teoría desarrollada por Smith y Heller, que siguen la línea de alemanes, Sieyès. seguramente. Sí. Oiga, Sieyès era francés, pero de ahí de adelante todos los que han desarrollado el tema constitucional son casi todos alemanes. Sí. Efectivamente, pero lo importante de estas teorías es que no... La única limitación que yo le podría decir a usted y a toda la audiencia, por favor, son los convenios internacionales de derechos humanos que el Ecuador tiene suscrito. Esa es la única limitación que tiene... Siempre y cuando no lo denuncie. Claro, porque yo puedo denunciar un convenio internacional, algunos tienen un plazo de 5, otros de 10 años para que entre en vigencia mi denuncia, pero me puedo salir. Ah, sí. Y hay estados que, por ejemplo, Estados Unidos no reconoce, nunca reconoció a la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Porque uno tiene una lógica muy clara ellos, ¿no? No hay ninguna corte por encima de la Corte Suprema de los Estados Unidos. Así es.
Entonces, ellos no reconocen eso. Bajo esa, siguiendo esa línea de respeto, vamos a decir, de la diplomacia, de los compromisos internacionales, serían vamos a decir, el cerco para que la constituyente pueda obrar. Los compromisos internacionales que tenemos son bastante racionales. Así es. O sea, no... En materia de derechos humanos, sí. En materia de derechos humanos, sí. A eso me refiero, sí. 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 Y perdón, aquí nadie es enemigo de los derechos humanos. Yo lo que digo es, nunca he logrado entender por qué todos estos sujetos de los derechos humanos saltan como resorte o como timbre bueno cuando usted lo toca, cuando, entre comillas, se ha violado los derechos humanos de los delincuentes, y cuando los delincuentes asesinan a 17, a 27, a 34, a 15 o a 10 en las distintas masacres, no dicen esta boca es mía. Si usted me logra explicar eso, le juro que lo propongo para el Premio Nobel de Filosofía. De verdad, ¿cómo es posible que los derechos humanos de los delincuentes, los asesinos, los traficantes de drogas, los narcoterroristas estén por encima de los derechos humanos de las personas honradas? No lo puedo entender, debo de ser estúpido. No, ahí es falta de proporcionalidad. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo actual. Por favor. Ya. Estamos ahorita con el tema de que los señores autodenominados representantes del Ecuador, de la CONAIE, ¿verdad? Ellos hasta creen que me representan a mí y a todo el Ecuador. Están hablando, no me representan, por si acaso. Creen, digo, por eso digo, creen, ellos presumen. Sí. ¿De acuerdo? Y hay un tema que es importante que he visto que han secuestrado y han golpeado, pues salieron golpeados militares. Y es problema del Estado, por ejemplo, y le digo, hoy en día los policías que participaron en el tema del 2019 o el 2022 siguen presos, pero sin embargo, los señores indígenas están indultados. ¿Sabe quién armó ese indulto, no? Lazo. Eso, así es. Ya. Entonces, ¡otra piedra en tu...! Ya. El artículo 66, miren, aquí hay que empezar por el principio. El artículo 66 de la Constitución, en el literal B del numeral 3. B de burro. Sí. Ya. Dice que que nos garantiza el Estado a nosotros una vida libre de violencia, tanto en el ámbito privado como el público. Y ahí viene lo interesante. Eso es utópico. No, pero es que viene lo interesante. Lo interesante es que dice y le ordena, y dice, y el Estado adoptará. Eso es imperativo. Sí, las medidas para prevenir y eliminar todo tipo de violencia. Pero si tenemos una violencia, es que esto es está vacilando. No, así. Y perdón, ¿y el secuestro de los militares qué carajo es? Es que ya la gente ahorita normalizaron, pobrecitos, los derechos humanos de los manifestantes. La Corte Interamericana ha establecido que la protesta social con violencia es ilegítima. Correcto. Es ilegítima. Y es la Corte Interamericana de Derechos Humanos. A ver. Ya, así de simple. Ya la Corte, entonces si se utiliza la violencia, como se lo está haciendo en este caso, es responsabilidad del Estado marcar un precedente. Porque estamos hablando de la Constitución, ni siquiera del COIP. Estamos hablando de la Constitución, que el Estado tiene la obligación de asegurarnos una vida sin violencia, y no vamos a ser ilusos en pensar que los señores de la CONAIE no están generando caos y violencia en el Ecuador. Le pongo otro ejemplo, el famoso, el muerto, el difunto. Yo no me alegro de que muera nadie, por si acaso. Yo no soy como cierto grupo de imbéciles en Estados Unidos que cuando mataron a Charlie Kirk salieron a público, lo vi en todos los canales, exultando de alegría. Gente enferma, ¿no? Wokes, ¿qué se puede pedir? A ver, pero en cualquier país del mundo, si usted asalta un convoy militar, ¿qué le dan? ¿Chocolate, flores o bala? Bala. Ya, una comisión diplomática. Espérese. La mala suerte, porque Isa y su gallada, primero dijeron que ellos no habían atacado ningún convoy, que eso era mentira. Y l'ambasciatore d'Italia, el comendatore, el cavalieri, ambasciatore de la República Italiana estaba en el convoy, el embajador de Italia. Convoy que llevaba alimentos, medicinas, de todo para comunidades que estaban aisladas. Se les acabó el discurso, pues, de que no habían atacado el convoy. Así es. Entonces, si atacaron el convoy, explíqueme cómo alguien puede reclamar que el ejército haya respondido al ataque. Sí. Perdón, no entiendo, pues ya no entiendo. Disculpe, ya se me fue la voz de nuevo. Pero, ¿cómo es esto? Es injustificado. Hay un concurso real de infracciones, insisto, quiero dejar muy claro que ellos son una de las alas de todo un esquema para desestabilizar al gobierno. Esto no es una casualidad. Y lo que el gobierno sí debería hacer es marcar ya un precedente
desde ya, porque no es una protesta social pacífica. ¿No? Perdió esa protección de derechos humanos al momento de usar la violencia como un medio de coacción. Y sabemos muy bien, mire, si ellos querían que baje el diésel, que no suba el precio, bien podrían haber iniciado, por ponerlo así, una acción de protección, una acción de inconstitucionalidad, o hacer una marcha pacífica. Yo me acuerdo que en Guayaquil, hace muchos años atrás, salimos a las calles en contra del gobierno. El abogado Nebok. Así es, una marcha varias veces. Consuetudinaria, que iba desde el Malecón hasta el Parque Centenario. ¿Alguna vez se rompió algo, hubo un desmán, se atacó a alguien? No. Y eran cientos de miles de personas. Cientos de miles de personas, y hoy día en Loja también se volvió a dar ese ejemplo. Salió la ciudadanía. Salió miembros indígenas, pero de manera pacífica. Eso, oiga, de manera pacífica puede usted protestar de lo que quiera. Pero eso nos dice que el señor Vargas y el señor Issa no representan ni siquiera la CONAIE en su conjunto. No. Que tienen una agenda completamente distinta. Y ellos deberán, yo creo, y pido al gobierno, que de una vez por todas marque un precedente, un después, porque desde el 2019, oh sorpresa, hasta acá, la pseudo protesta social no se ha convertido más que en terrorismo. Y aparte que perdemos dinero. El 2019 fue un golpe de Estado. Así es. Claramente. El 2022 también iba a degenerar en otro tipo de golpe de Estado porque no llegó a los niveles de violencia del 2019. Pero recuerde que a Lenín Moreno en el 2019, los que sabemos, no le podían perdonar lo que había hecho. Claro. Ya. Eso fue con más furia. Sí, claro. Oiga, quemaron la Contraloría. Así es. Casi nada. Y los indultaron después. ¿Cómo era la defensa? Es que estos pobres chicos venían de una comunidad y no conocían Quito y no sabían qué era la Contraloría. No están equivocados. No. Puta, pero afuera de la Contraloría dice Contraloría. Oiga, pero si yo vengo ahorita y excedo la velocidad, un vigilante a mí me va a poner una multa. Y yo no le puedo decir, oye, es que me voy a la marcha social, no me multe, yo estoy por encima de la ley por eso, Perdóneme, es lo mismo. Cuidado, el vigilante se huevo. Es lo mismo, pues. Cuidado, le compre el vigilante, le dice. Perdóneme. Sí, vaya, usted va a protestar socialmente. Vaya, usted está por encima de la ley, vaya nomás. 40, pero no importa. Claro, no es así, pues. No es así, nadie está por encima de la ley. 2 minutos nos quedan todavía. Y eso que se me robaron 5. Porque Gerhard, que a mí me hace todas las señas del mundo cuando se acerca el fin del programa, al programa anterior, al compañero que estuvo reemplazando al Woke, se robó 5 minutos. No, brother, nada de 3, sí, ya, que ya el azufre te nubló el cerebro matemático. Pero bueno, a ver, terminemos con esto. Pregunto yo, ya usted habló de sentar un precedente, estoy totalmente de acuerdo. ¿Siguen secuestrados los señores militares? Están hasta donde vine. Los miembros del ejército ecuatoriano, del glorioso ejército ecuatoriano. No, algunos siguen secuestrados, vi. Yo creo que el gobierno nacional tiene que usando lo que tenga que usar. Tanques, la Brigada Patria de Fuerzas Especiales, la Infantería de Marina, vehículos de transporte blindado armados, entrar por las buenas, si se puede, a rescatar. Cuando la policía va a rescatar a un ciudadano al que lo han secuestrado los pillos, y los pillos los reciben con disparos o con, en este caso, con armas arrojadizas que matan por si acaso, las lanzas matan por si acaso. ¿Qué hace la Policía Nacional con todo derecho, uso legítimo de la fuerza? Bueno, señor, usted tiene la obligación de rescatar a los soldados del Ecuador. O solo cuando había el problema secular con el Perú, ahí era cuando las fuerzas hay que los soldados, todo el mundo. Ahora no, señor. Las Fuerzas Armadas ecuatorianas son gloriosas. Ningún grupo de hijos de la gran Papúa se puede dar el lujo de secuestrarlos, vejarlos y golpearlos. Y el gobierno que permite eso es cómplice. Lo permitió Moreno. Bueno, estaba en medio de un golpe de Estado, a ese se la paso. Pero lo permitió el payaso de los zapatos rojos, a ese no se la paso. Presidente Noboa, usted no es ninguno de los dos. Actúe. Y ya. Porque, perdón, rescatar militares secuestrados está dentro de la Constitución y la ley o no. Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Además, quiero dejar un llamado también, con su permiso, por favor, al fiscal Toainga, que inicie las acciones investigativas completas
de todo lo que ha pasado, porque esto tiene bastante tiempo que ser investigado y la justicia espero que llegue. Una pregunta, el secuestro es un delito de lesa humanidad, ¿no? Sí, por supuesto. Atentado contra es imprescriptible, ¿no? Así es. Y no puede ser susceptible de amnistía ni de indulto, ¿no es cierto? No. Según la propia Constitución de Montecristi. Así es. Y es aparte secuestro extorsivo incluso, porque están pidiendo dinero para que... El secuestro extorsivo. Agravado. Agravado. Ya, pues, señor Toa Inga. Toa Inga, póngasela. No, pues los romanos usaban toga. Me equivoqué de eje. Porque no es Toga Inga, sino Toa Inga. Perdóneme, no estoy tratando de burlarme de su apellido. Es porque en Roma se usaba la toga. Los senadores usaban toga. Los magistrados usaban toga. Julio César, cuando lo apuñalaron, se envolvió en la toga. La clase de historia es gratis. Bien, póngamelo el 10, por favor. A ver, hermano, en los ecuatorianos nos encanta, especialmente aquí en Guayaquil, quejarnos en la corner de la street con la gallada. Fui a hacer un trámite al seguro y me pidieron plata. ¿Sabes qué, hermano? No seas cojudo. ¿Qué te sirve quejarte en la corner de la street? El IES dice, queremos escucharte. Tienes una queja o denuncia por corrupción. Estamos hablando de corrupción aquí. Escríbenos al 096-253-2338, más fácil, o ingresas a denuncias, con ese, denuncias.IES, Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, .gov, con B mayúscula, .es. 24/7, 24 horas al día, 7 días a la semana. El seguro garantiza confidencialidad. Y, pana, estamos 1 de octubre. ¿Todavía no has ido a descubrir el nuevo hotel de la cadena Oro Verde, el número 10, en Puerto Viejo? ¿Qué estás esperando? Convierte tu estadía en una estancia llena de confort, instalaciones modernas y diseño vanguardista. Desde este mes de julio podrás... Julio, agosto, septiembre, 3 meses has tenido para visitar el nuevo restaurante Monté, alta cocina inspirada en las raíces de Manabí. Además podrás disfrutar cócteles y piqueos en Solura Rooftop, que te enamorará con su vista panorámica al atardecer. Conoce más en oroverdeportoviejo.com, Oro Verde Puerto Viejo, tu nuevo gran destino. Chicos, nos vemos mañana. Le agradezco muchísimo su amabilidad haber estado con nosotros. Gracias a usted por la invitación. No, por favor, su casa. Nos vemos mañana. Mañana es jueves, ¿no? Mañana viene la Reina Verde. 1000 a que no viene de verde. Chao. Hasta aquí, Hablando Fuerte. Control Master Marisela Basantes. Transmisión digital Gerardo Díaz. Redes sociales Erika Eras. Edición Oscar Saavedra. Dirección Javier Gamboa. Todos los derechos reservados. RTP 2025.